Amados hermanos, buenos días. Buenos días. Qué alegría es una vez más estar un día del Señor como hoy, un día que nos otorga para alabarle, para adorarle, para cantar a su grandeza, pero sobre todo para escuchar de su santa palabra. Así que con esto en nuestros corazones, con esto en nuestras mentes, quiero invitarle a que abra su Biblia en esta mañana. En el libro de Éxodo, capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34, leeremos el versículo 6. Éxodo 34, 6 dicen las escrituras: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Incline conmigo su rostro en oración, amados hermanos, oremos por la predicación de esta mañana. Padre misericordioso, Dios compasivo y justo, venimos ante ti, Señor. Rendimos nuestras vidas ante ti en este momento, rogándote, Señor, que tomes el control de cada uno de nosotros. Señor, hemos venido ante tu palabra. Pon en nosotros temor y temblor, como enseña la palabra misma, porque en esto te complaces, en los que temen y tiemblan ante tu palabra, Señor. Pon en nosotros un corazón lleno de hambre y de sed por ella, de manera, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Hemos venido con un espíritu, Señor, de los cielos, hambriento de ti, porque necesitamos que seamos transformados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cada día más parecidos a Cristo, Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, hoy venimos así, con nuestras manos vacías, Señor, rogándote que nos alimentes con tu santa palabra. Rogamos por el que enseña, Señor, dale de nuevo, para que predique fielmente tu palabra con temor ante ti, Señor, y al que escucha, para que su corazón esté dispuesto a atender, escuchar y obedecer. Señor, esto lo rogamos únicamente para que tu nombre sea exaltado. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que alumbre Cristo, Señor, en esta mañana, en esta iglesia, de manera, Señor, que seamos nosotros columnas y baluartes de la verdad. Ayúdanos en esto, sin ti es imposible. Por tu santo Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Amados hermanos, durante unas semanas hemos venido tratando un tema que es de demasiada importancia para nuestras almas: el conocer a Dios en sus atributos. Hemos visto que esto puede afectar de manera muy significativa la manera en cómo venimos a la iglesia, la manera en cómo rendimos adoración a Dios, cómo transforma el conocer a Dios, cómo se manifiesta obviamente solamente en la Escritura, cómo esto afecta nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con nuestro prójimo. Recordando un poco lo que hemos ya visto, si bien no es un curso exhaustivo o predicaciones exhaustivas de teología propia, sí tratamos de ver cómo es Dios y cómo esto debe impactar nuestras vidas y cómo esto se manifiesta en la persona de Cristo. Hemos visto la santidad de Dios, recordando un poco que Dios es totalmente separado del pecado, alejado del pecado, infinitamente santo. 3 veces santo se manifiesta en la palabra. Hemos visto su ira, esa reacción santa en contra del pecado, una manifestación justa y necesaria en contra de todo lo que Dios aborrece. Hemos visto también que Dios es soberano. Hemos visto que Él gobierna sobre todas las cosas y que Él hace exactamente lo que Él quiere. Pero también vimos que Dios es un Dios longánime, que Dios retrasa su ira, tiene un dominio sobre sí mismo, y entonces eso hace que Él no ejecute juicio sobre nosotros, más bien alarga su misericordia para que cada uno de nosotros venga al arrepentimiento. Y si bien, amados hermanos, todos estos atributos son gloriosos, todos los atributos son necesarios, no podríamos conocer al verdadero Dios si ignoráramos alguno de ellos. Es de esta manera que nosotros vemos una iglesia sana.
cuando predican a Dios en la totalidad de su perfección, tal y como Él se manifiesta por la palabra misma. Pero también sería un error si consideráramos solamente a Dios en su santidad, en su justicia, si simplemente dijéramos Dios está irado contra el pecador todos los días. Bueno, si Dios fuera solamente esto, qué grave peligro correrían nuestras almas. Si Dios simplemente se indignara contra el pecado, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros entonces de estar delante de Dios en un día como hoy, por ejemplo? Bueno, ¿quién podría permanecer delante de Él? Si sabemos que el que se acerca a Él en sus pecados simplemente podría ser consumido. Gracias a Dios, amados hermanos, por la maravilla de las Escrituras que nos muestra una esperanza en Dios mismo. Claro, la santidad de Dios abruma a los serafines. La santidad de Dios, la justicia de Dios en contra del pecado. Claro, estos son atributos de Dios. Sin embargo, cuando Moisés le pide al Señor que se revele, Él proclama su nombre y Él dice, yo soy un Dios misericordioso y piadoso. No se trata de dioses distintos, es las mismas manifestaciones del mismo Dios. No son dos aspectos que se contradicen en el carácter de Dios. No, es el mismo Dios quien revela su nombre. Claro, Dios se aira contra el pecado, pero Él manifiesta, yo soy lento en la ira. Sería un grave error, como dirían muchos teólogos, detenernos únicamente en la soberanía del Señor. La Escritura nos llama a contemplar a Dios en toda su magnificencia. Vamos a ver, amados hermanos, por eso en este día, que nosotros debemos dirigir la mirada a uno de esos atributos que son los más consoladores para cada uno de nosotros. Uno de los atributos más importantes para el pecador. Uno de los atributos que nos sostienen todos los días. Uno que manifiesta Él cuando dice su nombre. La misericordia de Dios. No porque este sea el más importante de todos, no, sino porque este atributo debe llenarnos de esperanza a cada uno de nosotros. Porque si la justicia de Dios nos muestra lo que merecemos nosotros, la misericordia nos muestra lo que Dios ha querido darnos en Cristo, aunque esto sí no lo merecemos. La justicia nos muestra lo que merecemos, la misericordia nos muestra lo que Dios quiere hacer por nosotros, pero sin merecerlo. Así que esto será lo que me propongo en estos minutos, a la luz de las Escrituras, explicar la misericordia de Dios, la compasión de Dios hacia el miserable. La misericordia de Dios, la compasión de Dios hacia el miserable. Ahora bien, amados hermanos, cuando la Biblia nos afirma que Dios es misericordioso, no está diciendo simplemente que Él experimenta compasión, como cualquiera de nosotros lo podría experimentar. Nuestra compasión, amados hermanos, puede ser momentánea. La compasión que nosotros sentimos es cambiante. La compasión que nosotros sentimos, incluso, amados hermanos, iglesia, es incapaz de producir una acción. Nosotros podemos sentir misericordia, compasión ante alguien. Sin embargo, nosotros no podemos tener la disposición para ayudarlo. No podemos tener los recursos para ayudarlo. Pero no es así la compasión del Señor. La compasión divina no es una emoción que el Señor siente. No es una emoción pasajera ni una reacción impulsiva frente al sufrimiento. No, es una perfección eterna e infinita de Dios. Dios no llega a ser misericordioso cuando ve a alguien necesitado. No, Él es misericordioso por toda la eternidad, tal y como lo muestra la palabra, por ejemplo, en el Salmo 136. Por toda la eternidad y para siempre es la misericordia de Dios. Así que con esto en mente deberíamos darle una definición a lo que es la misericordia del Señor. Bueno, la misericordia divina podemos definirla como esa perfección de Dios por la cual Él se compadece libremente, bondadosamente de quienes se encuentran en miseria. Él se inclina a socorrerlos conforme a su voluntad.
La misericordia de Dios contempla a la criatura en su desgracia, en su ruina, en su debilidad. En el caso del pecador, esta misericordia contempla especialmente la miseria que el pecado ha producido y actúa para liberarlo de ella. Por lo tanto, amados hermanos, la misericordia divina, tal y como lo define la Escritura, no es algo exterior a Dios, ni una disposición que las circunstancias producen en el Señor. Precisamente la misericordia forma parte de quién es Dios. Así como Dios es santo, así como Dios es justo, así como el Señor es bueno, así como el Señor es verdadero, Él también es misericordioso. Por eso el Señor dio a conocer su nombre proclamando esto: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero a la luz de las Escrituras, no solo el Señor, sino también a David se le es dado a conocer este atributo de Dios. Miren lo que dice o cómo lo declara David en el Salmo 103. En el Salmo 103, David declara lo siguiente, en el versículo 8. Dice el salmista: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y además de esto, él añade, en el versículo 13 y 14, él dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Miren, amados hermanos, iglesia, la misericordia de Dios presupone su conocimiento perfecto de nuestra condición. Él no nos compadece porque desconozca nuestra gravedad o la gravedad del pecado en nosotros, o porque tenga una visión superficial de nuestro pecado. No, el Señor conoce completamente lo que somos. Dios conoce nuestras debilidades. El Señor conoce nuestras aflicciones. El Señor conoce nuestras tentaciones. Él ve nuestros pecados. El Señor incluso conoce lo que nosotros ocultamos, lo que nosotros disimulamos o lo que vivimos en nuestra vida secreta. Y sin embargo, Él se inclina compasivamente para socorrer a sus criaturas. Es la misericordia de Dios. Él conoce nuestra condición y Él desea, anhela compasivamente ir a rescatarnos. Miren lo que dice un erudito y cómo él explica lo que significa la palabra misericordia. Él dice que en castellano la palabra misericordia procede de dos voces en latín y un sufijo. Miren, la primera de estas voces es la palabra miser, que equivale a miserable o desdichado. Y la segunda, cor o cordis, que equivale o significa un corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos muestra esto? Amados hermanos, la misericordia denota sentir la desdicha de otro. Es el resultado del amor infinito de Dios frente a la miseria humana. El pecador es el causante de su propia ruina. Sin embargo, de Dios procede el corazón compasivo. Esta explicación nos permite contemplar los dos elementos que se muestran en la misericordia. Primero, la miseria del ser humano y segundo, un corazón compasivo de nuestro Padre. Del pecador procede la ruina, de Dios procede la compasión. El pecador es responsable de su condición, pero solo Dios posee los recursos necesarios para rescatarlo de ella. Miren lo que dice Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 9. Daniel 9:9. Daniel dice lo siguiente: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado.
Cuando vemos esta oración intercesora que hace Daniel por su pueblo, los versículos anteriores, él está escribiendo que el pueblo de Israel una y otra vez había desobedecido a Dios. Una y otra vez habían desobedecido los mandamientos de Dios. Él eleva esta oración, describe una serie de atributos del Señor y él, al final de esta oración, en medio de esta oración, él dice, pero de él, Señor, es el tener misericordia, aunque nosotros hemos hecho todo lo malo para que él se encienda en ira contra nosotros. Sin embargo, el Señor muestra libre y soberanamente misericordia. Dios no está obligado a conceder misericordia. Dios no está obligado a concederle misericordia, ni nosotros estamos obligados a exigirle a Dios misericordia. Ninguno de nosotros puede exigirle a Dios, ten de mí misericordia, como si fuera un derecho. Porque Dios proclama en su palabra y no deja duda y le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré clemente del que yo sea clemente. Es soberana la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros podría reclamarle a Dios porque entonces ya no sería misericordia. No nacería del corazón de Dios, sino más bien sería una obligación de Dios hacia nosotros. Pero Dios no nos debe nada a nosotros. No es provocada por el mérito humano. Gloria a Dios por esto. Nace de su corazón. No nos da conforme a lo que merecemos. Y si nos diera conforme a lo que merecemos, bueno, ¿dónde estaríamos? No nos podría dar misericordia, porque por nuestros pecados solamente merecemos algo: la condenación, la muerte. Él tiene misericordia porque Él es bueno y porque Él lo ha determinado así en su gracia. Gracias a Dios por su misericordia, porque contempla la necesidad y no los méritos. Él se acerca al culpable libremente y actúa para socorrerlo. Ahora es importante, iglesia, que veamos y notemos que hay una diferencia grande entre gracia y misericordia. No es lo mismo la gracia que la misericordia. Aunque las Escrituras lo presentan juntas, representan estas dos características de Dios juntas, no significan lo mismo, si bien proceden de la bondad de Dios. ¿Qué significa gracia? Bueno, la gracia contempla al pecador como culpable delante del juez y le concede un favor inmerecido. Le concede un favor. La misericordia contempla al hombre en la miseria producida por el pecado y se inclina a rescatarlo. La gracia responde a nuestra culpa. La misericordia responde a nuestra ruina. Podemos verlo así. Nosotros éramos culpables y necesitábamos perdón. Pero también estábamos perdidos, estábamos esclavizados. En palabras de Pablo, estábamos muertos y necesitábamos ser rescatados. Gracia, un favor inmerecido. Misericordia, Él hace todo por rescatarnos de la condición en la que nos dejó nuestros pecados. Pablo escribe y dice lo siguiente en Tito capítulo 3 versículo 5. Dice Pablo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pedro también expresa esta verdad. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La misericordia no solamente vino para mejorar nuestra condición. La misericordia vino para darnos vida cuando estábamos muertos. Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto posee Dios en misericordia para nosotros? Pablo dice, Él es rico en misericordia. Dios no tiene pobreza en misericordia. No hay escasez, nunca hay insuficiencia de Dios en misericordia para con nosotros. Sin importar cuántas veces acudamos a Dios,
en ayuda. Él es misericordioso, ricamente misericordioso. Dios no posee una pequeña reserva de misericordia. Las veces que nosotros vayamos al Señor, Él tendrá el mismo corazón compasivo y la misma disposición para rescatarnos. Él es inagotablemente misericordioso. ¿Quién de nosotros merece misericordia? Cuando nuestros pecados y nuestra carne lo único que desea es alejarse de Dios, ir en contra de todas las cosas que el Señor quiere hacer por nosotros, ninguno. Si ahora vemos, es porque Dios un día abrió nuestros ojos. Si ahora vivimos, es porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Si nosotros hoy somos perdonados, es porque la misericordia infinita, rica de Dios, un día nos alcanzó. No hay en nosotros nada para jactarnos. Y aún más, como no es algo que merecemos, hay una esperanza, porque no descansa en lo que nosotros somos. La misericordia no nace de la excelencia del hombre, nace de la bondad de Dios, del corazón de Dios, que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia, abundante en misericordia. No lo merecemos, amados hermanos. Sin embargo, libre y soberanamente nuestro Dios ha deseado ser misericordioso. Segundo, la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. La misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Quiero que me acompañen en su Biblia al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Vamos un momento ahí. Lucas capítulo 15. Vamos a ver de los versículos 18 al 24. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar la misericordia de Dios por nosotros. 18 al 24 de Lucas capítulo 15. Dice la palabra, hablando de la parábola del hijo pródigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El Antiguo Testamento nos retrata cómo es Dios de misericordioso. Una vez más, el Salmo 136 nos muestra a Dios rescatando a Israel, alabadle porque para siempre es su misericordia. Ellos fallan a Dios y sin embargo Dios les rescata porque para siempre es su misericordia, versículo tras versículo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios se nos es permitido contemplar con una mayor manifestación en Cristo. Es el Señor Jesucristo la mayor manifestación de la compasión divina. Cristo acercándose compasivamente a los quebrantados. Cristo tocando a los inmundos. Cristo recibiendo a los pecadores. Cristo ofreciendo descanso a los cargados. La misericordia. Pocas escenas en las Escrituras reflejan tan hermosamente esta verdad como en esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Después de que este muchacho le dice a su padre que por favor le entregue su herencia, como dirían algunos predicadores, casi diciéndole que se muriera, él toma la herencia, la vende y se va lejos de su padre. Malgasta en todo tipo de vicios la fortuna de su padre.
desperdicia su herencia. Aquel hijo termina esclavizado. Él gasta todo esto, viene una gran hambruna, queda sin dinero y termina esclavizado. El que fue buscando abundancia terminó sin nada. Fue buscando abundancia y la palabra dice, él deseaba comer los alimentos de los cerdos, porque así obra el pecado. El retrato de Dios es el retrato del pecado y lo que el pecado puede producir en un hombre. ¿El pecado qué promete? El pecado promete libertad. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Y cómo terminan las personas? Esclavizadas. El pecado que promete satisfacción. Aléjese de Dios, usted va a ser satisfecho. Pero ¿cómo termina? Como este hombre, con el alma vacía. Él recuerda. El hombre vuelve en sí y dice, me levantaré e iré a mi padre. He perdido todo, no tengo esperanza. Le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo regresa el hijo? Humillado. El hijo seguramente vuelve sucio, vuelve avergonzado. No vuelve exigiéndole nada a su padre. Él va y le dice, Señor, Padre, he pecado contra ti, no tengo excusas delante de ti. Él confiesa su ofensa. Él reconoce, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Sin embargo, cuando todavía estaba lejos y dice la palabra, y fue movido a misericordia y se echó sobre él y le besó. A la luz de lo que estaban viendo los judíos, eso era totalmente inesperado. ¿Qué esperaban los judíos? Bueno, los judíos esperarían precisamente que el Padre le rechazara. Dios en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, les está mostrando a ellos la misericordia de Dios por el pecador. La oveja perdida, la moneda perdida, muestra la misericordia de Dios. Estos hombres quedarían escandalizados. Él les dice, Él fue movido a misericordia. Ese es el corazón de Dios, amados hermanos. La miseria con la que vuelve aquel hijo no produce en Dios o en su padre en este caso, no despertó desprecio hacia su hijo, despertó compasión. Él corrió apresuradamente hacia el que lo había ofendido. Él corrió y aunque le había deseado prácticamente la muerte, él lo abrazó. Él ve que su hijo regresa llevando sobre sí mismo, claro, las marcas, las señales de su fracaso. Sin embargo, él fue movido a misericordia. ¿Por qué esto nos muestra cómo actúa Dios con nosotros y por qué es tan importante? Cuando la palabra afirma o esta expresión fue movido a misericordia, también podría traducirse como se conmovió profundamente. Esto transmite la idea de sentir compasión de las mismas entrañas, desde sus adentros, como si sus entrañas fueran conmovidas. En otras palabras, es como decir que a su papá se le partió el corazón cuando vio a su hijo. Aunque éste no poseía ningún mérito, aunque éste no podía reclamar derecho alguno, aún seguía siendo el hijo de su padre. El amor paternal que habitaba en lo profundo del corazón de este padre se manifestó en esas acciones que sobrepasan toda lógica. Esto sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestros propios pecados. ¿Cómo puede hacer esto un padre si le ha rechazado? ¿Cómo puede hacer esto si desgastó toda la fortuna que durante toda la vida el padre había trabajado? Bueno, es la misericordia de Dios. Ahora, esto no significa que el padre hubiese sido indiferente ante el pecado de su hijo. Él debía volver y confesar su pecado. Él debía volver y abandonar su pecado. Él debía alejarse de ese camino de rebelión. Pero la palabra del Señor muestra que Dios no rechaza al pecador que regresa arrepentido. ¿Recuerdan las palabras de el salmista David? En el gran salmo penitente, el Salmo 51, el salmista dice, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Esta historia muestra también nuestra condición. Nosotros nos apartamos de Dios.
Nosotros despreciamos la autoridad de Dios. Nosotros buscábamos satisfacción lejos de Dios. En todo podíamos encontrar placer menos en las cosas del Señor. ¿Cómo estábamos nosotros? Primero éramos culpables delante de Dios, pero también estábamos en ruina. Muchas veces nos sentimos vacíos estando en nuestros pecados. ¿Cuántas veces no nos sentíamos después de haber estado en el pecado llenos de vacío en nuestro interior? Necesito algo más, esto no me llena. El pecado me ha dejado solo. Bueno, es la condición del pecador que regresa hacia el Señor. Pero miren, Dios nunca le dice al pecador, vaya, límpiese, vaya, sea mejor persona y ahí sí venga a mí. Porque de esta manera no actúa la misericordia. Cristo recibe a quienes reconocen que no pueden limpiarse por sí mismos. Cristo recibe a los que saben que en sus fuerzas no pueden limpiarse. Oh, bondad tan infinita. ¿Para quién? Para el pecador. Dios en Cristo revelando ese amor por nosotros. Cristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Es lo que nos muestra esta parábola. Sintió el dolor en su corazón y ni siquiera puso cuidado a lo que el hijo le estaba diciendo. Lo único que vio era un hijo sucio que necesitaba un vestido. Un hijo hambriento que necesitaba alimento. Es la misericordia eterna de nuestro Dios. Porque Cristo nos recibe en su misericordia, pero nunca para dejarnos como llegamos. Él nunca nos recibe para dejarnos en la miseria, en la ruina. Él nos perdona. Cristo nos recibe y nos limpia. Cristo nos recibe y nos da un nuevo corazón y nos da un nuevo comienzo. Cristo nos recibe y obra en nosotros un proceso de santificación, porque Él posee los recursos para rescatarnos de la miseria y la ruina en la que nos dejan nuestros pecados. ¿Qué ordena el Padre? Traigan el mejor vestido, colóquenle el anillo en su mano, colóquenle calzado en sus pies. Hagamos una fiesta. Este era mi hijo, muerto estaba y ha revivido. Este era mi hijo, se había perdido, pero ya es hallado. El joven no fue recibido como un esclavo. Es lo que él pensó, yo voy a ir. Esos esclavos de mi padre tienen comida. Bueno, que me trate como uno de ellos. Usted cuando se arrepiente de sus pecados, usted corre de esta manera hacia el Señor. Usted sabe que si Dios le perdona no es algo que usted merezca. Usted va donde el Señor y le dice, Señor, perdóneme. Tráteme como el menor de los hijos. Tráteme como el que se sienta en la última fila de la iglesia. Tráteme como aquel que está distanciado, decirlo de alguna manera, de tu presencia, de tu comunión. Trátame así. No. A veces somos arrogantes cuando venimos al Señor. Señor, cometí este pecado ayer, perdóneme. Porque como tú eres infinitamente misericordioso, rico en misericordia, tú me vas a perdonar. No. Él viene con un corazón humillado ante su Padre, sin esperar la reacción que iba a tener su Padre. Y el Señor, ¿qué hace? Públicamente lo restaura como su hijo. Públicamente su vergüenza cubierta. Públicamente él fue devuelto al lugar en su familia, de donde él, por su propia voluntad, había querido irse. Ahora, ¿qué revela el Evangelio? ¿Qué revela el corazón del Evangelio cuando usted dice, yo he sido recibido en misericordia o la misericordia de Dios me ha recibido? Esa misericordia por la que usted y yo hoy estamos aquí tuvo un costo infinito. Esa misericordia, Dios no puede recibir justamente a pecadores, o puede más bien recibir justamente a pecadores porque Cristo cargó con la condenación. Cristo sabía que el Padre iba a correr a abrazarnos porque Él mismo iba a ser nuestro sustituto. La misericordia divina no ignoró la justicia de Dios. Todos los atributos de Dios están perfectamente conectados. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo
Él fue el sustituto perfecto. Él ocupó el lugar de nosotros para que la misericordia de Dios pudiera alcanzarnos. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Pablo dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestros pecados, los puso en Cristo. Y como Él es justo, y como Él es santo, y como Él está airado contra el pecado, Él lo que hizo fue tratar a Cristo con toda su ira para que nosotros un día pudiéramos volver a la vida. Para que nosotros un día pudiéramos ser recibidos como hijos. Él nunca nos mostró su misericordia pasando por alto nuestra deuda. Él es justo, porque Él entregó a su Hijo, porque Él sí podía pagar la deuda que nosotros no. Es la misericordia. ¿Cómo íbamos a pagarle a Dios? ¿O cómo va usted a pagarle a Dios la dureza de su corazón? La desobediencia de su corazón es imposible, usted nunca va a poder. Sin embargo, Él, que sí puede, quiso rescatarnos. Él fue movido. Por eso a Cristo le acusaban de ser amigo de pecadores. Cuando le llevaban a las personas o a la mujer adúltera para que le apedreara, ¿qué hizo el Señor? Él fue movido a misericordia. El que esté libre de pecados, pues tire la primera piedra. ¿Quién te acusa? Ni yo te acuso. Vete, no peques más. La misericordia del Señor. Así que, amados hermanos, nunca debemos olvidar cómo llegamos al Señor. No llegamos porque tuvimos buenas obras, no llegamos reclamando recompensa. Llegamos reconociendo que teníamos una bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Sin embargo, Dios nos recibió en Cristo. Dios cubrió la vergüenza. Nos concedió al Espíritu Santo, ese espíritu de adopción, y nos dio un lugar en su mesa. Es la misericordia de Dios. ¿Qué debe producir esto en una iglesia? Humildad. Si estamos en la casa de Dios, es porque su misericordia un día nos condujo al arrepentimiento. No hay lugar para la jactancia en medio de nosotros. Debe haber humildad, debe haber gratitud en nuestros corazones. Cuánto me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Cuando conocemos y recordamos que nosotros estábamos en miseria y Él un día nos perdonó, gratitud en nuestros corazones. También debemos preguntarnos si hemos vuelto verdaderamente a la casa del Padre. Nosotros debemos recordar que el arrepentimiento no consiste solamente en lamentar las consecuencias de nuestro pecado. Ese no es arrepentimiento. Es reconocer que hemos ofendido a Dios. Es abandonar nuestra rebelión y volvernos de corazón a Él. Ahora, quizá alguno de nosotros o quizá usted pueda sentir o pueda pensar que ha caído demasiado bajo, que usted no merece ser recibido en la casa del Señor. Sin embargo, la palabra muestra que no importa cuán profunda sea nuestra ruina. Hemos cantado al perdón, hemos cantado a la bondad de Dios, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar a todo el pecado, a todo el pecador que viene a Él. Quienes ya somos creyentes, incluso hoy, seguimos dependiendo de la misericordia del Señor. ¿Cuántas luchas pasamos? ¿Cuánta debilidad tenemos? ¿A cuántas tentaciones somos expuestos? Seguimos dependiendo de la misericordia del Señor. ¿Recuerda lo que dijo Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22? Dice las Escrituras, algo que nosotros hemos conocido, Lamentaciones 3:22. Un versículo que conocemos y que a diario leemos y traemos a nuestra mente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. No debemos acostumbrarnos nunca al Evangelio,
De tal manera que nosotros ya no nos maravillemos. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Ya, no. Todos los días Él se inclina a rescatarnos de nuestros pecados. Hay tentaciones, Él nos da cómo salir de ellas. Todos los días necesitamos del Señor, porque no somos fuertes, porque no somos capaces de perseverar solos, alejados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos de la misericordia del Señor. Es la misericordia del Señor la que nos sostiene. Cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Escondernos. No, por el contrario, una vez más la palabra dice, ustedes deben acudir al trono de la gracia, donde ustedes van a alcanzar gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Si pecan, abogado tienen, un Dios misericordioso, capaz de rescatarle, sacarle de la miseria en la que el pecado le ha dejado. No debemos escondernos, confesar nuestras culpas más bien. Finalmente, la iglesia que ha experimentado la misericordia nunca puede ser una iglesia arrogante. La iglesia que recuerda que Dios ha tenido misericordia no puede ser fría, no puede ser implacable. Claro, amará la verdad, amará que se predique en contra del pecado, pero también recibirá con ternura al pecador arrepentido. Recibirá y sostendrá a aquel que viene en busca de salvación. Nunca debemos ser como el hermano mayor. ¿Recuerdan ese hermano mayor? Pero ¿cómo es posible que él se haya ido y usted esté haciendo fiesta? Si es que yo estoy todos los días con usted, yo nunca me he ido, yo he trabajado, esperaba una recompensa. Usted no puede actuar de esa manera, porque tanto el que se va y regresa como el que el Señor le permite nunca irse y alejarse de él, todos somos víctimas de manera positiva de la misericordia del Señor. ¿Cómo debemos vivir entonces? Debemos vivir con ternura, debemos vivir con agradecimiento, pero también siempre humildes por esa misericordia que nos perdonó. Debemos vivir agradecidos por esa misericordia que un día nos adoptó. Debemos vivir confiados porque la misericordia de Dios nos sostiene. Pero también debemos vivir dispuestos a mostrar esa misericordia que hemos recibido. Y para aquel que no ha venido al Señor, para aquel que cree que no puede venir a Dios, para aquel que cree que no puede ser recibido a causa de sus pecados, incluso para el cristiano que hoy está sumido en una frialdad espiritual por la que cualquiera de nosotros podría atravesar, el Señor sigue llamando y sigue diciendo, yo soy rico en misericordia, regrese, no endurezca su corazón, no desprecie la misericordia que hoy ofrezco. Usted no debe continuar lejos del Señor. Usted no debe continuar aferrado al pecado, porque claro, promete placer, pero usted va a terminar en la ruina. El Padre en Cristo hoy nos muestra la grandeza de su compasión. Cristo hoy nos llama a volver a Él con arrepentimiento y fe. No menosprecie su paciencia, no confunda su bondad como aprobación de su pecado. Más bien recuerde las palabras de Pablo. Pablo dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. Venga al Señor Jesucristo mientras la misericordia de Dios le sigue siendo anunciada. Venga a Él. Él está dispuesto por la palabra a abrir los brazos y recibirle una vez más como su hijo. Como decía nuestro hermano, sin importar cuál sea la mancha de nuestro pecado, cuál sea el olor con el que nos acercamos al Señor. Él es rico en misericordia, abundante en perdonar. ¿Qué Dios hay como tú? Dice Miqueas en el capítulo 7. Mire las palabras de Miqueas en el capítulo 7. En el versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es el Señor que le llama hoy. Venga a Él en arrepentimiento y fe. No trate de limpiarse por sí mismo, porque solo la misericordia de Cristo es capaz de rescatarle. Oremos. Señor, a la luz de tu palabra queremos adorarte y queremos alabar tu santo nombre, porque tú has sido misericordioso todos los días de nuestra vida, Señor, aun cuando la ira tuya se revelada contra toda impiedad e injusticia. Aun, Señor, cuando teníamos ídolos en nuestros corazones, aun cuando rechazábamos la luz del Evangelio, tú nos mirabas con tanta compasión. Tu misericordia nos alcanzó, Señor, nos rescataste de esa ruina, nos llamaste a una nueva vida, nos hiciste nuevas criaturas. La gloria es para ti. Permite, Señor, que este gran atributo tuyo haga que nuestros corazones vivan más y más en amor hacia tu palabra, en amor hacia los unos a los otros, vivir más humildes como iglesia, queriendo servirte más fielmente, Señor. Perdona la dureza de nuestros corazones. Perdona el no temblar ante tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser como niños cada vez que nos acercamos a ella. Déjanos maravillarnos con el milagro de la salvación y salva, Señor, en medio de nosotros a los niños, a los jóvenes, a los adultos. El que no ha venido a ti, Señor, y síguenos sosteniendo a nosotros, los creyentes, por la infinidad de tu misericordia, Señor. Permítenos contemplar todos los días de tu grandeza, Señor, y renueva todos los días para nosotros tus misericordias. Ten compasión de nosotros, por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén.